Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Fuera de Aula. Hoy les traigo una segunda parte de mi experiencia en McDonald's. En el primer vídeo, que se los dejo por acá arriba, hablé un poquito de mi primer día de trabajo, las expectativas que tenía, un poquito esa primera toma de contacto con McDonald's. Y hoy les quiero hablar un poquito del salario, a cuánto se paga la hora nocturna, la hora extra, si McDonald's da oportunidades a los jóvenes o si por el contrario solo apuesta por las personas con experiencia y con otro tipo de perfil. También me gustaría hablar sobre los tipos de contrato, es decir, qué tipos de contratos te van a hacer, si temporal, indefinido, a jornada completa, jornada parcial. Y sobre todo también que es muy interesante saber si vale la pena trabajar en McDonald's. Yo creo que el primer punto que voy a tocar va a ser el tipo de contrato que suelen realizar. Cuando te van a contratar por primera vez en McDonald's, suele ser suele ser por temporadas de mucho trabajo. En verano se trabaja mucho, sobre todo donde yo estoy viviendo, que es en Tenerife, que la zona sur es muy turística y en verano hace mucho calor y hay mucho trabajo en hostelería en general, pero en McDonald's en particular se trabaja mucho. Entonces te suelen contratar para 3 meses de verano o para las fiestas de Navidad, siempre en épocas donde hay mucho trabajo. Después de esos 3 meses, ¿qué pasa? Hay dos opciones: o te dicen que te quedes o no te dicen nada y te buscas te buscas otro trabajo. En el caso de que te digan que sí, que valés, que les gustás y demás, directamente te hacen un contrato indefinido. ¿Qué significa un contrato indefinido? Un contrato para toda la vida. Que o te echan o te vas. Una de dos. Es decir, un contrato que no tiene fin, por así decirlo. Entonces, ¿qué te da McDonald's con estos contratos? Estabilidad. Entonces, ¿a quién le va a decir que no en estos tiempos de crisis y bueno, no tan buenos, ¿no?, económicamente? ¿Quién le va a decir que no un contrato fijo, ¿no? Entonces, bueno, McDonald's lo que te hace, te entra por ese lado del contrato con esa estabilidad. Entonces, se resumen, te hacen dos contratos, uno temporal para ver qué tal, como a modo de prueba, y ya otro directamente indefinido, ¿no? Suelen ser por las mismas horas, es decir, si a lo mejor entraste con 20 horas, pues te quedas en esas 20, o con 16, depende. También tengo que decir que McDonald's trabaja con contratos de media jornada. Es muy raro ver contratos de jornada completa. En mi caso, yo tuve contratos de 16 horas, es decir, sábado y domingo. Hay contratos de 20, viernes, sábado y domingo, o entre semana, pero en mi caso, como yo estaba estudiando, necesitaba de lunes a viernes, de lunes a jueves, estudiar. Pero también están esos contratos entre semana, de 20 horitas entre semana, pero lo más común que entre semana, es decir, los 5 días y librando 2, hagas 25 horas más o menos. O sea, los contratos de media son 25 horas. Hay algunos de 30, pero todo abarca entre 16 y unas 30 horas más o menos. Son esos los contratos que maneja McDonald's. Por otro lado tenemos la edad media. Vos vas a McDonald's y ¿qué te encontrás? Con gente muy mayor, con gente joven. Para mí la media está entre los 20 y pico, 25, 28, depende del restaurante. A mí siempre he tenido la suerte, vamos a decir, de coincidir con gente joven, con gente bueno, con los mismos intereses. Y bueno, me he encontrado con muchos perfiles de personas. Es verdad que trabajo con gente muy mayor también, hay que decirlo, pero bueno, siempre se ve mucha juventud en los restaurantes de McDonald's. Esto va muy enfilado con la oportunidad para jóvenes. McDonald's apuesta firmemente por darle oportunidad a los jóvenes que no tienen experiencia o que están estudiando. McDonald's lo que tiene, lo que a mí me gusta, es que abre las puertas a aquellas personas que no tienen experiencia. No te van a exigir ni idiomas, ni máster, ni... Obviamente máster no, porque al final un McDonald's, que es un trabajo no cualificado, pero no te van a exigir una experiencia de 2-3 años, ¿no? Eso lo veo muy positivo en McDonald's. Entonces, si sos joven, no tenés experiencia y querés tener tu primera experiencia laboral, yo te recomiendo McDonald's. Además que te van a dar muchas facilidades a la hora de poder estudiar, de compaginarlo con tu vida.
que yo creo que no todas las empresas tienen esa oportunidad, no, esa capacidad para darle al empleado esa calidad de vida, ¿no? Ahora viene lo importante, lo interesante también, que es el salario. ¿Cuánto se cobra en McDonald's, Nico? ¿Cuánto? Bueno, eso varía. Yo te puedo decir que en mi caso, con 16 horas, es decir, 8 horas el sábado y 8 horas el domingo, cobraba de media más o menos unos 500 y pico euros. Les voy a hacer el cambio a dólares, a peso argentino, bueno, los pesos de allá de Sudamérica, para que vean un poco, a ver si ven diferencias o si ven que está bien pagado o no. Después verá que hay diferencias con la hora nocturna. Por ejemplo, la hora media, por así decirlo, en McDonald's es de 5 o 6 euros, más o menos. Después, si es una hora nocturna, que en mi caso era a partir de las 10 o de las 12 de la noche, subía a 8 y pico, 9. Y después está la hora extra, que si mal no recuerdo se paga un poco más. Que esas horas extras cuando te dicen te puedes quedar una horita más, puedes venir en tu día libre, son horas extras, ¿no? Y está muy bien porque al final si uno compagina horas nocturnas y demás, se puede hacer un sueldito bien. Entonces con 16 horas, unos 500 euros, que te da para más o menos vivir siendo joven y estudiando y demás. Después ya si pasas a 20 horas, creo que subía a unos 700, que ya se nota la diferencia. Unos 600 largos, 700 y poco. Y, y después ya si haces 25 horitas, si haces casi 30, pues ahí ya puedes rozar los 1000 euros. Entiendo que son 900 y pico más o menos. Yo lo máximo que he podido cobrar en McDonald's han sido 1200 y pico euros. Me acuerdo que fue un mes en verano, en agosto, que trabajé todo el día, todos los días. Obviamente, a ver, descansando los obligatorios. Pero los 5 días, turno partido, partir 3 4 horas, o sea, todo el día ahí metido. Pero bueno, al final se recompensa con un sueldo bastante bueno. Y por último, ¿vale la pena trabajar en McDonald's? Yo siempre digo que sí. Siempre que me dicen qué tal McDonald's, siempre voy a decir que sí. Que es una buena oportunidad para empezar, una buena oportunidad para conocer gente y una muy buena oportunidad para empezar a valorar el dinero y a empezar a tener un poco de organización, de compromiso, porque al final estás trabajando, tenés que cumplir un horario, tenés que estar con otras personas y respetando un poco las opiniones de los demás. El trato del público gana mucho en McDonald's porque siempre tenés que estar en contacto con las personas. Entonces, bueno, es un trabajo que si estás empezando, perfecto. Es ideal porque te pagan bien, te respetan todo, tenés buenas vacaciones. Yo hablo de mi experiencia que ha sido siempre positiva, salvo una que fue la peor experiencia de mi vida en McDonald's, que fue en Madrid, que si quieren se la cuento, pero ya saben, dejen su like, suscríbanse para que yo pueda subir esa parte, que me gustaría mucho hablar de eso, que fue en Madrid, que duró un año, estuvo un año, pero fue la peor experiencia de mi vida. Y, y me gustaría contársela porque fue una experiencia bastante mala, pero que bueno, que uno aprende de todo. Así que nada, con esto lo dejamos acá. Espero que les haya podido servir un poquito esta segunda parte y que bueno, que si tienen dudas, tienen la cajita ahí en los comentarios y estamos en contacto siempre. Así que hasta la próxima.